Consigna de la semana, Navidad es tiempo de reflexión. En esta sesión de Historia Universal vamos a conversar sobre la situación política de Europa hacia el siglo XVIII, pero vamos a centrarnos en Europa oriental ahora. El primer caso, vamos a hablar sobre el Imperio Austriaco. Aquí en Austria, tú ya sabes qué dinastía está gobernando, ¿recuerdas? En Austria. ¿Sí te acuerdas? Lo hemos visto el día de ayer en Historia del Perú. ¿Habsburgo? Habsburgo. La dinastía vigente es la dinastía Habsburgo. Ahora voy a ¿En qué será de España? Recuerda que esa dinastía llega a gobernar España, de ascendencia austriaca, ¿te acuerdas? Entonces en Austria, muy antigua la dinastía Habsburgo, han pasado varios reyes ya de esta dinastía, incluso desde la existencia del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿te acuerdas del CIRG? Aquí tenemos a la reina María Teresa. Ella es quien participa en la Guerra de los 7 Años, hagamos memoria. La participación de María Teresa en la Guerra de los 7 Años terminó con una derrota para el Imperio Austriaco, junto a Francia, junto a Francia. El sucesor va a ser José II. ¿Qué pasa con José II? José II ya había sido corregente de María Teresa. Eso quiere decir que a temprana edad estaba aprendiendo del trabajo de María Teresa, aprendiendo a gobernar, y también con los estudios que había recibido estaba ayudando en esta forma de gobierno. Con el ascenso de José II al poder, Austria deja de ser absolutista, porque José II se va a rodear de pensadores ilustrados. Y tú sabes que un absolutismo que no quiere caer va a buscar la ayuda de los pensadores ilustrados. ¿Cómo se llama esa forma de gobierno del absolutismo más la ilustración? Despotismo ilustrado. José II va a plantear un despotismo ilustrado. Y con ese despotismo ilustrado va a intentar mejorar la situación de Austria. Plantea José II. Está en contra del absolutismo, por lo tanto también está en contra de la Iglesia. Al José II aplicar las ideas de la Ilustración, se está ganando enemigos como por ejemplo la Iglesia, se está ganando enemigos como la aristocracia, que no van a estar de acuerdo con su forma de gobierno. Por ejemplo, José II instaura la libertad de culto, que quiere decir que en Austria tú puedes decidir si eres católico, protestante, calvinista, anglicano. El Imperio Austriaco no te va a obligar a que seas de alguna religión. Libre. Tú eres libre. Además, le dice a la Iglesia, sobre todo la católica, ya no vas a tener la misma importancia. Ahora el emperador se encuentra por encima de tu poder. Ya no la Iglesia al igual que el emperador, sino por debajo. Entonces la Iglesia va a tener algunos conflictos acá en Austria. Y como está ayudado por los pensadores ilustrados, los ilustrados creen que la razón es más convincente que la fe. Por ejemplo, se aplica la igualdad de testimonio. Antes, cuando un aristócrata daba un testimonio en contra de un campesino, la palabra del aristócrata de la clase alta era más importante que la del campesino. Ahora no. Otros aspectos importantes dentro de Austria, una política interna muy interesante la que hace José II, por ejemplo, elimina la servidumbre. Ahora ya no estás obligado a ser siervo de algún noble o aristócrata por herencia, sino por voluntad propia. Elimina las torturas. Para conseguir información, era normal torturar a las personas aquí. Bueno, José II lo elimina. Está prohibido eso. Para darle un sentido más nacionalista a Austria, lo que hace es instaurar el alemán como idioma oficial, que es el día de hoy, en muchas partes de Austria se habla alemán. Traslada a la capital a Viena, y hasta la actualidad la capital de Austria es Viena. Lo que no va a ser tan bien
es participar en la política externa, porque va a intentar diferentes incursiones en otros países y no lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque José II es defensor de la fisiocracia, es decir, cree que la tierra le va a dar riqueza a Austria a través de la agricultura. Entonces, a mayor cantidad de tierras, el país es más rico. Por lo tanto, quiere conquistar diferentes pueblos, pero no lo va a conseguir. Su ejército no va a estar bien organizado. Pero con el paso del tiempo, a pesar de que no consiguen victorias en el extranjero, el ejército que ha formado va a ser de vital importancia. ¿Por qué? Porque en el año 1789 estalla la revolución en Francia y el ejército francés se está expandiendo rápidamente por Europa. Felizmente, gracias a José II, se ha creado un buen ejército, numeroso ejército, y logra frenar el avance de la Revolución Francesa. Que si no hubiera sido por Austria, Francia hubiera arrasado con toda Europa. Vamos ahora al caso de Prusia. En Prusia, un país poco conocido, que en la antigüedad existía, ya no existe. Este estado estaba conformado por una parte de Austria, una parte de Alemania y una parte de Rusia, entre otros países pequeños. Aquí, la dinastía reinante es la dinastía Hohenzollern, o bueno, en su pronunciación, en realidad su pronunciación es Hohenzollern, pero se escribe Hohenzollern. Lo voy a poner. Dinastía Hohenzollern. Aquí tenemos al rey Federico Guillermo, conocido como el rey sargento, porque era un rey con bastante autoridad, un buen militar. Organizó muy bien el ejército, lo dejó preparado este ejército para enfrentar a Austria en la Guerra de los 7 años, sin saberlo, sin saberlo. Fue un buen político, estratega, dejó el terreno listo para que su sucesor, Federico II, conocido como el Grande, participe de esta Guerra de los 7 años. Federico II también va a tener esa motivación de guiar su gobierno con los pensadores ilustrados. ¿Por qué? Porque si él seguía aplicando el absolutismo y por otro lado la ilustración dominaba al pueblo, el pueblo lo podía sacar. Así que Federico II, astuto, al igual que el rey anterior, José II, llama a los pensadores ilustrados, le dice, vengan, conversemos. Es más, se hace amigo de los ilustrados de esta época, de tal manera que los ilustrados ya no lo critican a él, sino trabajan junto a él, en esa forma de gobierno llamada despotismo ilustrado. Eran tan amigos que se reunían en el Palacio de Berlín en unas tertulias, es decir, por la tarde venían los invitados como por ejemplo Voltaire, Montesquieu, se sentaban a tomar una taza de café, a tomar el té, conversaban, galletitas, banquetes, y de esa manera Federico II aprendió mucho. Él era muy buen militar, muy buen estratega, muy buen político, pero a pesar de eso, no le gustaban esas actividades. Él prefería la escritura, la literatura, la filosofía. Era poeta. Prefería más esas artes, que también lo hacía bien, pero no dejaba de ser un buen gobernante. Por eso a Federico II se le llama Federico II el Grande. Fue quien catapulta a Prusia como una de las potencias en Europa, porque él participa en la Guerra de los 7 años, y ya sabemos qué pasa en la Guerra de los 7 años. Si no hubiera sido por Federico II, Prusia nunca se hubiera superado. No estaríamos hablando de Prusia, pero con su victoria rotunda y contundente contra Austria, Austria empieza su declive y Prusia se catapulta como una de las próximas potencias de Europa, que incluso llega a participar en la Primera Guerra Mundial. Y pasamos al último imperio a estudiar el día de hoy, que es el imperio ruso. Aquí en Rusia
viene reinando la dinastía Ascani. Uno de los reyes que conduce a Rusia a una occidentalización fue Pedro I. ¿A qué nos referimos con una occidentalización? Lo que pasa es que si nosotros vemos el mapa, más o menos así, Europa está por acá. Es Europa, más o menos así. Inglaterra, pues. Y Rusia, que es toda esta parte de aquí, el resto, tiene gran parte de su territorio en Asia, con una cultura diferente, unas características diferentes a las de Europa. Esas características nos mantenían en atraso. Inglaterra, Francia eran mejores que Rusia. Entonces lo que hace Pedro I es occidentalizar, copiar la forma de vida, la forma de gobierno, las estrategias militares de Occidente, es decir, de Europa. Con esto Rusia empieza su desarrollo positivo. Y es que Rusia tiene dos características importantes. Primero, su gran extensión. Al ser muy grande, ¿qué tiene en abundancia? Minerales. Bien, recursos como los minerales, recursos como los forestales, bosques, y además tiene algo también en abundancia. Sí, es enorme. ¿Quiénes van a trabajar estos recursos? Tiene abundante población. Esos dos factores son importantes para Rusia y Pedro I lo sabe. Así que va a trabajar con esto a su favor. Con toda la población que tiene, manejar sus propios recursos y empezar a desarrollarse tal como estaban haciendo Francia, Inglaterra, Austria y Prusia. Él va a trasladar la capital a San Petersburgo. Más adelante, su sucesora, Catalina segunda, aquí en Rusia no se aplica la ley sálica tampoco. Eso se aplicó en Francia para impedir que las mujeres vayan a gobernar, pero acá en Rusia no. Por eso vamos a encontrar también zares y zarinas. En este caso llega Catalina II al poder. La gran Catalina, que fue víctima de diferentes acusaciones, durante su gobierno absolutista, recibe la llegada y la visita de algunos pensadores ilustrados. Con esto, ella también decide adoptar la forma de gobierno llamada despotismo ilustrado. Entonces, en Rusia se aplicó este despotismo ilustrado. Va a recibir en su palacio a Voltaire, a Diderot. ¿Te acuerdas de Diderot, el que hizo la enciclopedia? Y van a compartir ideales. De esa manera, Catalina II se nutre del pensamiento ilustrado para beneficio tanto de su pueblo como de ella. Polonia estaba viviendo sus propios problemas internos. Golpes de Estado, anarquía, desorden. Y Prusia y Rusia van a aprovechar. Polonia está tranquila ahí con sus problemas, no se mete con nadie, nadie se mete con Polonia, y en una reunión aparte, reservada, Prusia y Rusia, Federico el Grande, se reúne con Catalina II. Y ambos países acuerdan apoderarse de Polonia, con la justificación de darle un orden a Polonia, porque había una anarquía. Se reparten la mitad para Prusia, la mitad para Rusia. A eso se le conoce como el reparto de Polonia. Ah, bien. No se olviden hacer su dibujo. A partir de mañana ya pueden hacer su práctica en la plataforma. La historia del Perú ya está. Prohibido faltar la próxima clase.